Bien, ahora sí llegamos a la conclusión, al cierre de esta serie. Vimos las 5 sesiones, vimos la creación, vimos la caída, vimos la redención y la restauración de todas las cosas y vimos el reino eterno. Ahora vamos a conectar todo este plan de Dios a este evento que vamos a vivir, esta celebración que vamos a vivir en unos días, que es la Navidad. Es la buena noticia de la Navidad, le llamamos. Mateo 1:23 dice: miren, la Virgen concebirá un niño, dará a luz un hijo y lo llamarán Emmanuel, que significa Dios está con nosotros. Este es el plan, siempre ha sido el plan, Dios con nosotros. Así que este es el mensaje de la Navidad, que Dios se ha acercado a nosotros para estar con nosotros para siempre. Celebramos en Navidad el nacimiento de Jesús, el Mesías prometido, el Salvador, la promesa de un reino y la restauración de todas las cosas. Veamos primero la promesa. Génesis 3:15, hablamos del protoevangelio, la primera promesa que vemos en la Biblia posterior a la caída. Dice: y pondré hostilidad entre tú y la mujer, entre tu descendencia y la descendencia de ella. Su descendiente te golpeará la cabeza y tú le golpearás el talón. Así que hemos visto que la caída lo que ha hecho es poner una plataforma para la ejecución de este plan redentor. Y vemos como un descendiente ha venido a cumplir con esta promesa y nos ha devuelto de alguna manera el acceso al Padre. Recordemos que luego de la caída lo que Dios hace es sacar a Adán y a Eva del jardín y podríamos verlo como algo negativo y sí, obviamente que en parte lo es, pero en realidad también es una muestra de amor de Dios hacia el hombre al sacarlo de un lugar donde ellos no iban a poder sobrevivir, no podían vivir y el pecado no podía convivir con la santidad de Dios, así que ellos hubieran sido eliminados y Dios los saca del jardín para conservarlos y para decirles que en un tiempo iba a venir alguien que se iba a encargar del pecado. Y eso pasó. Bueno, esta promesa de un descendiente que se le hizo a la mujer, que desde ahí iba a salir quien iba a ejecutar el plan redentor, lo vemos en Génesis 12, donde Dios afirma esta promesa en Abraham. Y leemos esto, Génesis 12, 1 al 3. El Señor le había dicho a Abraham: deja tu patria y a tus parientes y a la familia de tu padre y vete a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una gran nación, te bendeciré y te haré famoso y serás una bendición para otros. Bendeciré a quienes te bendigan y maldeciré a quienes te traten con desprecio. Y todas las familias de la tierra serán bendecidas por medio de ti. Así que mientras Satanás, en el momento, después de Génesis 3:15, empieza a hacer guerra contra la mujer, mientras él se ocupa de eso, Dios se ocupa de afirmar y confirmar su promesa de un descendiente, de una simiente que en el tiempo asignado iba a ejecutar el plan redentor. Abraham recibe esas promesas, toda la familia de la tierra iban a ser bendecidas y eso sucedió. La narrativa bíblica nos cuenta cómo Dios se encargó de cuidar siempre y preservar esta descendencia. Vemos que luego viene David y ante este rey, que un rey conforme al corazón de Dios, Dios le hace y le confirma esta promesa ahora a David, de un descendiente que iba a reinar para siempre. Segunda Samuel 7, del 12 al 13 dice: pues cuando mueras y seas enterrado con tus antepasados, levantaré a uno de tus hijos, de tu propia descendencia, y fortaleceré su reino. Él es quien edificará una casa, un templo para mí, y afirmaré su trono real para siempre. Salmo 89, 3 al 4, dijo el Señor: hice un pacto con David, mi siervo escogido. Le hice este juramento: estableceré a tus descendientes como reyes para siempre. Se sentarán en tu trono desde ahora y hasta la eternidad. Así que empezamos en el vientre de la mujer, Génesis 3, luego que fue la primera familia de la tierra, luego pasamos por Abraham, que es el padre de un gran pueblo, y dentro de este pueblo después hacemos foco en David,
y la promesa seguía. Yo quiero que veas cómo en toda la narrativa bíblica hay un solo tema. O sea, Dios está hablando a través de los profetas, él está hablando acerca de una sola cosa que Él quiere hacer, que Él quiere redimir, quiere restaurar y quiere venir a habitar con nosotros. O sea, ese es el tema de la Biblia. No hay otro tema. Quizás podríamos saber y podríamos tomar algunas enseñanzas para nosotros, particulares, para nuestra vida, pero en realidad Dios está hablando de otra cosa. Dios está hablando de su plan. Se trata de Él. Ahora, sí, nosotros constantemente estamos como trayendo y buscando cosas que nos ayuden a vivir el aquí y ahora, en nuestra vida diaria, pero no deberíamos hacer eso sin primero entender este plan. Y seguimos entonces con esta idea de Dios, de un descendiente que iba a venir a ejecutar el plan redentor, hasta que llegamos al Nuevo Testamento. Todo el Antiguo Testamento habla de esta promesa, de un descendiente. Todo el Antiguo Testamento lo vemos a Dios tomando la iniciativa y acercándose al hombre de una y muchas maneras. Ahora, llegamos al Nuevo Testamento, llegamos a Mateo 1:1 y nos encontramos, primer versículo del Nuevo Testamento, nos encontramos con esto. El siguiente es un registro de los antepasados de Jesús, el Mesías, descendiente de David y de Abraham. O sea, quizás uno dice, bueno, Nuevo Testamento, nueva conversación. No, Dios sigue en lo mismo. Y Mateo escribe su evangelio específicamente para los judíos y les habla de un descendiente. Y dice, el descendiente prometido a David, prometido a Abraham, ese descendiente es el que yo les voy a hablar ahora. Esta es la historia que voy a contar ahora. Jesús es este descendiente. Jesús es la buena noticia, la promesa cumplida, lo que anunciaron los profetas, el descendiente de David y de Abraham. Es el Dios con nosotros. Mateo 1:22 al 23 dice, todo eso, sucedió para que se cumpliera el mensaje del Señor a través de su profeta. Miren, la Virgen concebirá un niño, dará a luz un hijo y lo llamarán Emmanuel, Dios con nosotros. Mateo toma una conversación que había iniciado Dios con Isaías. Isaías 7:14 dice, muy bien, el Señor mismo le dará la señal. Miren, la Virgen concebirá un niño, dará a luz un hijo y lo llamarán Emmanuel, que significa Dios está con nosotros. Hebreos 1, del 1 al 2 dice, hace mucho tiempo Dios habló de muchas veces y de diversas maneras a nuestros antepasados por medio de los profetas y ahora, en estos últimos días, nos ha hablado por medio de su Hijo. Dios le prometió todo al Hijo como herencia y mediante el Hijo creó el universo. Así que entramos a la Navidad. La Navidad entonces podemos verla como una promesa de Dios, el cumplimiento de la promesa de Dios. Es la promesa de Él mismo viniendo a resolver la situación del pecado, a redimir todas las cosas y a dar inicio en su segunda venida a la restauración también de todas las cosas. Estamos en la Navidad y quiero que reflexionemos un poquito más acerca de esta, quiero llamarla la cruda y real Navidad. Aunque durante mucho tiempo hemos intentado romantizar un poco la Navidad y de repente que la Navidad es algo mágico, donde todos los sueños se cumplen, donde nos hacemos regalos, donde comemos bien y muy bien, donde celebramos un tiempo de muchas luces, de muchas cosas que justamente estas luces yo creo que nos han nublado un poco la visión y hemos distorsionado la Navidad. Sin embargo, cuando vemos la narrativa bíblica, vemos que la Navidad ha sido muy cruda. Ha sido un tiempo hasta un poco trágico. Vemos como dos jovencitos, María y José, viajan desde Nazaret a Belén a tener a este niño,
hacen un viaje que uno podría ver un poco traumático. Quienes estuvieron embarazadas y llegaron al último tiempo del embarazo pueden entender de que no es fácil viajar así. Y ellos llegaron a un lugar y de repente ese lugar, que era la aldea de Belén, no tenía lugar para ellos tampoco, así que Belén era un lugar muy chiquito, tenía poca capacidad hotelera, así que le consiguen un lugar en un mesón. Esta pareja jovencita venía quizás con su poco equipaje, pero con un poco de rechazo en su mente, con cosas aún sin resolver, porque no entendían cómo estas cosas, qué es lo que estaba pasando. Sí, María vemos que tenía un corazón hermoso, ella guardaba toda la información en su corazón aunque no la entendía bien. José era un jovencito muy leal, donde en un momento vemos que él quiere dejar a María para protegerla, porque era un embarazo que era previo al matrimonio y que él se iba a ir como para protegerla. Sin embargo, el ángel le dice: José, no te vayas, acompáñala. Y ahí José se queda con María y enfrentan toda esta situación y este viaje que les contaba, y llegan a Belén y no encuentran lugar, y encuentran lugar en un mesón, en un pesebre, y ahí en ese pesebre donde yo creo que el dueño del mesón, quizás muchos lo condenan y le dicen: ¿cómo le vas a dar ese lugar? Bueno, él no sabía que iban a ser Jesús, pero aún así le hace lugar. Quizás pudo limpiar un poco ese pesebre, pero cuánto de limpio pudo haber estado. Había olor a animales, había el ambiente no era el adecuado como para oficiar de una sala de parto. Sin embargo, sucede ahí. En ese lugar, bajo estas condiciones, Jesús nace. Y apenas un puñado de pastores se acercan a reconocer, unos pastores olvidados a las afueras de Belén, que también hemos romantizado un poco eso, los pastorcitos que vienen cantando canciones, pero eran gente olvidada, y de repente se encienden sus corazones con esta esperanza y llegan a reconocer a este Jesús. Por otro lado, vemos a los reyes del Oriente que también se acercan y forman parte de este escenario navideño, y estos reyes vienen a reconocer al verdadero rey, aunque tenían entendimiento, quizás no un entendimiento completo. Estos reyes meten un poco la pata, podríamos decir, al dar información que no tenían que dar. Entonces Herodes, que recibe esta información, empieza a perseguir y a encontrar a este que iba a ser el rey de los judíos, y vemos cómo se desata una matanza tremenda. Y acá vemos esta parejita de jóvenes, adolescentes, José y María, toman al niño y huyen a Egipto. Ellos viven como refugiados un tiempo y después de un tiempo recién vuelven. Y cuando vuelven, dice que Herodes ya había muerto, y seguramente, creo yo, ya había muerto también en parte esta anunciación de que había nacido el Mesías. Estos pastores y reyes que muy emocionados contaban esto, se fue diluyendo, se fue apagando porque no lo veían. Probablemente alguno quizás pensaba: bueno, ya murió con esta matanza, pero de repente vemos de Egipto subir a esta parejita con este niño que ya había crecido un poco, se instala nuevamente en Nazaret, y este niño crece en silencio, con un poco de olor a madera, un poco de olor a pescado, pero crecía en entendimiento, crecía físicamente, crecía en gracia para con Dios y para con los hombres, y empieza a ya no ser más un niño, ya no es el niño de Belén. En algún momento de su vida pierde a su papá, queda con su mamá, pero enfrenta aún esa pérdida, esa situación, y llega a la edad de 30 años. Y sabemos que ahí comienza su ministerio. Durante 3 años toma un grupo también de gente olvidada, los hace sus discípulos, les enseña acerca del reino, cómo vivir el reino de los cielos acá en la tierra. Les enseña a ser discípulos, les cuenta lo que va a pasar, y va a la cruz. Y en la cruz Él da su vida. Ellos no lo entendían bien, aunque después sí lo entendieron. Él muere en la cruz, da su vida, cumple el plan redentor, como ya lo hemos visto. Al tercer día se levanta de los muertos
con gloria, venciendo la muerte, y se encuentra otra vez con los discípulos, enseñándoles acerca del reino. Y luego de 40 días, Él asciende y les dice, esperen que va a venir alguien que los va a ayudar en este tiempo de espera, que es el Espíritu Santo, y les va a ayudar a trabajar en esta gran comisión. Los va a ayudar a anunciar el reino, que un reino vino, se acercó, y porque se acercó va a venir en muy poco tiempo, va a venir a concretar lo que ya hizo, va a venir a establecer ese reino. Y este es el mensaje de la Navidad. No podríamos quedarnos con un pesebre romántico, con animalitos rodeando, que se ve bien y que parece tierno, pero en realidad, como vemos en la historia, ha sido muy crudo, pero esa es la realidad de la Navidad. Y no es tampoco para que nos quedemos como mirando con tristeza, con dolor. No es la idea. Ahora, nosotros necesitamos entender que ese evento de la Navidad forma parte de un gran plan. Y esta Navidad lo que tiene que hacer en nosotros es encender nuestro corazón, es salirnos de lo romántico de la Navidad para tomar en nuestros corazones este mensaje del Evangelio completo y poder anunciarlo hasta que Él venga, que será pronto. Entonces, mientras esperamos, seremos una iglesia que avance con un mensaje completo y llevaremos la gloria de Dios hasta lo último en la tierra. Lo haremos ahora parcialmente, pero en el milenio lo haremos de forma completa. Segunda Pedro 3, del 13 al 14 dice, pero nosotros esperamos con entusiasmo los cielos nuevos y la tierra nueva que Él prometió, un mundo lleno de la justicia de Dios, por lo cual, queridos amigos, mientras esperan que estas cosas ocurran, hagan todo lo posible para que se vea que ustedes llevan una vida pacífica, que es pura e intachable a los ojos de Dios. Como vimos hace poco, mientras esperamos, cultivaremos una devoción extrema, una intimidad profunda. También cultivaremos una comunión entre nosotros y con Cristo, uno en Él, y también colaboraremos con este plan de salvación, con este plan redentor, que Él ya lo hizo en la cruz y que nos invita ahora a anunciar que porque Él vino, va a venir. Hebreos 9:28 dice, así también Cristo fue ofrecido una vez y para siempre, a fin de quitar los pecados de muchas personas. Y Cristo vendrá otra vez, no para ocuparse de nuestros pecados, sino para traer salvación a todos los que esperan con anhelo su venida. Y que esta Navidad pueda despertar en nosotros el anhelo de su venida. No solamente una celebración de un hecho histórico, un evento histórico, sino un anhelo por ver a este niño que nació en un pesebre, pero que se va a sentar en un trono. Así que lo último que quiero expresarte es esto. Del pesebre al trono. Este Jesús, este Cristo, que nació en un pesebre, se va a sentar en un trono. Juan 1, del 9 al 11 dice, aquel que es la luz verdadera, quien da luz a todos, venía al mundo, vino al mismo mundo que Él había creado, pero el mundo no lo reconoció. Vino a los de su propio pueblo y ellos lo rechazaron. Pero vendrá otra vez y ese niño rechazado ahora va a venir y nosotros le recibiremos. Antes no se le recibió, pero nosotros le vamos a recibir en las nubes, en el aire lo recibiremos. Y entonces Él se sentará en el trono para gobernar y su reino no tendrá fin. Terminamos leyendo Isaías 9, del 6 al 7, un pasaje que se lee tantas veces en la Navidad, pero ahora lo vamos a leer con un entendimiento, creo, completo, mayor, y va a tener más sentido. Isaías 9, 6 al 7 dice, pues nos ha nacido un niño, un hijo se nos ha dado. El gobierno descansará sobre sus hombros y será llamado Consejero Maravilloso, Dios Poderoso, Padre Eterno, Príncipe de Paz.
Su gobierno y la paz nunca tendrán fin. Reinará con imparcialidad y justicia desde el trono de su antepasado David por la eternidad. El ferviente compromiso del Señor de los ejércitos celestiales hará que esto suceda. Entonces conectamos a este niño que nos ha nacido con un gobierno eterno. Este niño que nos ha nacido se va a sentar en el trono y va a gobernar para siempre. El ferviente compromiso del Señor no es solamente nuestro deseo, no es que nosotros tenemos ganas que eso suceda, es el compromiso del Señor, de los ejércitos celestiales. Hará que esto suceda. Él lo hará, porque Él vino, Él vendrá. Ahora sí, feliz Navidad. Que tengas una Navidad ahora con mayor entendimiento, que esta Navidad te lleve a adorar al Padre, a contemplar al Hijo y que el Espíritu sople aliento de vida para que puedas abrazar ahora sí estas promesas y puedas celebrar esta Navidad con un gozo en tu corazón. No necesariamente Dios quiere que nuestra cabeza explote, aunque con todo esto quizás pueda explotar un poco, pero lo que Él más desea es que nuestros corazones ardan y que juntos anhelemos su venida. Dios te bendiga. Feliz Navidad, es lo que deseamos todos desde Casa Abierta. Y vamos a terminar orando por esto. Señor, gracias. Esto es un montón. Esto es hermoso. Esto hace que nuestras cabezas exploten de verdad, pero que nuestros corazones ardan. Que esta Navidad despierte en nosotros un anhelo por tu venida. Señor, vení a la tierra, Maranata. Nos unimos al clamor. La iglesia, nosotros la iglesia, junto al Espíritu, cantamos, decimos, gritamos, ven Señor, vení a reinar, vení a establecer tu reino, vení a ejecutar ese plan que has pensado desde la eternidad y que será hasta la eternidad. Vas a venir, vas a habitar esta tierra, vamos a estar juntos para siempre. Gracias, gracias Dios por eso. Te amamos. En el nombre de Jesús. Amén.